Satanás, ellos no fueron a prisiones de oscuridad o a un abismo, y lo sabemos porque la Biblia, en varios pasajes de la Biblia, dice que las regiones celestes, obviamente contra ángeles caídos, y también tenemos evidencia bíblica. Por ejemplo, cuando habla de Débora, ella dice que las estrellas pelearon desde sus órbitas. Obviamente no se tratan de estrellas físicas, sino que los ángeles caídos, desde sus lugares de posiciones en el segundo cielo o incluso en el primer cielo, fueron mandados a hacer una batalla espiritual para que Débora y Barak no pudieran ganar la guerra contra el enemigo contra el que ellos estaban peleando, que aparece en el libro de Jueces. Sin embargo, el grupo de los vigilantes, una vez más, ahora volviendo a los vigilantes que descendieron durante la época después de Adán y Eva, estos sabemos que son, que aparecen en el libro de Judas también, estos grupos de ángeles, porque tuvieron una aventura con los seres humanos. Entonces, como el Señor vio eso como mucha abominación, y por lo tanto los mandó a prisiones de oscuridad. Y eso es parte de la cultura judía. Obviamente durante la época de Jesús era claro que Jesús y sus discípulos sabían de eso, y es por esa razón que en el libro de Judas y en el libro de Primera de Pedro, en ambos libros, no me acuerdo si es Primera o Segunda de Pedro, pero la cosa que en uno de los libros de Pedro, que también está obviamente en el Nuevo Testamento, nos habla en los dos casos diciendo que Dios no perdonó a los ángeles, sino que los mandó a prisiones de oscuridad, y en el libro de Judas lo vuelve a confirmar. Entonces sabemos que lo que aparecía en Génesis 6 cuando dice los hijos de Dios es en referencia al grupo de los vigilantes, que obviamente dejaron de ser hijos de Dios por querer experimentar con la humanidad. Y entonces, algo que ustedes recordarán fue que en Génesis 6:4, vamos a ir a Génesis 6:4. Entonces vamos a ir a Génesis 6:4, y cuando lo tengan pueden decir amén. Ok, ¿alguien lo puede leer, por favor? Amén. ¿Me quiere leer? Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Gracias. Entonces dice Génesis, thank you, amén. Dice Génesis 6:4 que habían gigantes, y que estos gigantes, según Génesis 6:4, nacieron de los hijos de Dios a juntarse con las hijas de los hombres. Sin embargo, como muchos de ustedes recordarán, en la Biblia original no aparece la palabra gigantes, sino que aparece la palabra nefilim, lo que significa que donde dice había gigantes, diría había nefilines. Y dice que los nefilines, ahora sabemos que dicen que fue un producto, o digamos fue el experimento entre los ángeles, que se les llamaba hijos de Dios en aquel entonces, al juntarse con las hijas de los hombres, o las hijas de Adán, o sea, los descendientes de Adán. Y entonces, lo importante recalcar aquí es que una vez más, esto no es invento o una mala interpretación del siglo XX o del siglo XXI. De hecho, los primeros cristianos, después de la era de Jesús, y los primeros padres apostólicos, todos están de acuerdo que la palabra hijos de Dios aquí se refiere a los ángeles o a los vigilantes. Entonces, y sabemos que los nefilines, a pesar que la palabra gigante no aparece
en la Biblia sabemos que los nefilines son gigantes o se traduce a gigantes porque la otra vez cuando leímos Números 13:33 dice que cuando los espías fueron a ver la tierra prometida, dice que encontraron nefilines y los describen como gigantes. También dicen que Anac era descendiente de los nefilines. Ahora, algo que les quiero mencionar es que ya sabemos que los nefilines son, al menos de un punto de vista natural, es el nacimiento, son el producto de los ángeles caídos al mezclarse con las seres humanas, o sea, con las mujeres humanas. Pero, obviamente, lo que se dio ahí, o sea, aunque nació, digamos, por decir así, un bebé gigante, de acuerdo a la cultura cristiana, el alma, la hipótesis que está ahora, o sea, que hay evidencia bíblica para eso, es que si bien se formó una figura, digamos, de un gigante, y sabemos que ese gigante es un demonio, digamos, el espíritu de ese gigante era un espíritu que había tenido era un ser inteligente hace miles o 10,000 de años, algo que no sabemos, pero que obviamente Lucifer, cuando aún no había caído de la gracia de Dios, estaba a cargo de ministrar, o sea, y dar enseñanza a estos seres inteligentes. Entonces, obviamente sabemos, hay evidencia para eso, de que estos espíritus que ahora estaban naciendo en los cuerpos de gigantes, hay evidencia que ellos eran espíritus inteligentes. Y ustedes recordarán que leímos Isaías 14, donde vimos otra palabra, y muchos de ustedes recuerdan que la palabra era Refaín, ¿se acuerdan? Entonces, en la palabra Refaín aparece también, vamos a ir a Job 26:5, vamos a ir a Job 26:5, y este solo es un repaso. Pueden anotar los textos si quieren para después ustedes leerlo en su casa. Pero vamos ahorita a Job 26:5. Ok, entonces una vez más en el español y en muchas Biblias, también en inglés, varias Biblias, aquí leemos las palabras sombras. Sin embargo, en el texto original, o sea, en el texto hebreo, dice la palabra Refaín. So vamos a leer, ¿alguien quiere leer Job 26:5? Una vez más, esperamos para que encuentren Job 26:5. No sé si alguien lo quiere leer. Las sombras tiemblan en lo profundo, los mares y cuanto en ellos mora. Gracias. Entonces, pueden cerrar sus Biblias para mientras y después las pueden leer en su casa. Pero entonces vamos a Job 26:5, donde dice: las sombras tiemblan en lo profundo, en los mares y en cuanto ellos moran. Entonces aquí, la palabra sombras en el texto original es Refaín. Y Refaín o Refaitas, como mencionamos, eran un grupo de gigantes que existieron durante la época de Sodoma y Gomorra, de acuerdo al libro de Génesis. Entonces sabemos que ahora estos espíritus, de alguna forma u otra, hay un grupo de esos Refaitas que fueron, como decir, castigados o condenados por Dios para vivir en las aguas o ser atormentados en las aguas, y lo sabemos porque en Job 26:5 dice que las sombras, y en algunas versiones dicen los muertos, tiemblan en lo profundo, en los mares y en cuanto ellos moran. Una vez más, sabemos que no son seres humanos, porque la Biblia es clara al decir que cuando el ser humano muere, va a vida eterna o va a condenación. Y también mencionamos el caso de Lázaro, que era muy popular. Vemos como Lázaro, el mendigo, va para el seno de Abraham antes de que Jesucristo muriera, mientras que el rico, por ser muy avaro, es mandado al infierno,
a pagar su parte. Por lo tanto, estas sombras o estos muertos que habla aquí no son seres humanos, sino que son otra clase de espíritus. Y sabemos que esos espíritus son espíritus de demonios, porque cuando, una vez más, en el texto original dice Rafaitas o Refaín, que sabemos que eran un grupo de gigantes. Y para confirmar esto en el Nuevo Testamento, de que hay demonios que fueron castigados o llevados a las aguas, vamos a ir a Apocalipsis. Déjame ver si lo cuento como olvidó. Yo pensé que lo había notado. Pero es donde dice que los mares entregaron a sus muertos. Muchos de ustedes ya vieron ese versículo, ¿verdad? Entonces, sí, como muchos saben, dicen que cuando fue el trono del juicio final, empezaron los juicios, o sea, lo que va a pasar después del milenio. Dice que el infierno entregó la muerte y el Hades, entregaron a sus muertos, y también dice que los mares entregaron a sus muertos. Cuando uno lee eso sin poner atención a Job 26:5, uno dice, ¿cómo es posible que los mares entreguen a sus muertos si la Biblia en varios pasajes dice que el hombre va para condenación o va para vida eterna? Entonces, gracias, es en Apocalipsis 20:13. En ningún pasaje de la Biblia nos tira ninguna indirecta ni nada de evidencia de que un ser humano al morir vaya a ser castigado en el agua. Sin embargo, aquí vemos Apocalipsis 20:13, que dice que hay un grupo de muertos que el mar los entregó para que también sean juzgados en el juicio final, o sea, en el juicio que va a ocurrir en 1000 años. Porque como saben, va a pasar el milenio, en unos 1000 años va a ocurrir este juicio. Y entonces, durante este juicio vemos que hay un grupo de muertos que el mar entrega para que vayan al juicio final. Y entonces, si no son humanos, es lógico, ¿verdad?, que esté hablando de otro grupo de muertos, ¿verdad? Y cuando leemos Job 26:5, nos damos cuenta, entonces tiene lógica que este grupo de muertos se refiera a los demonios. Y entonces, ahora que usted lea o que alguien le lea Apocalipsis 20:13, entonces ya entiende por qué dice aquí que los mares se entregaron a sus muertos. Porque está hablando no de seres humanos, sino de los demonios. Y para mostrar esto, entonces aquí vemos igual en Apocalipsis 20:13 que hay un grupo que ya sabemos que son los demonios, que también hay muchos de ellos que están encarcelados en los mares, y lo vimos también en Job 26:5, y que para el juicio final estos también van a ser juzgados por sus malas acciones que cometieron. Ahora, otra cosa que les quiero hablar, y es algo que ustedes han escuchado en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento aparecen las palabras demonios, pero también aparece la palabra espíritus inmundos. Y entonces, es en el Nuevo Testamento donde los cristianos saben que los demonios hace muchos años, hace miles o 10,000 de años, eran un grupo de seres inteligentes. Y la razón por la que sabemos que eran un grupo de seres inteligentes con varios dones de Dios es porque cuando dice espíritus inmundos en el Nuevo Testamento, hay varias cualidades que se les atribuyen a estos espíritus inmundos o demonios. Por ejemplo, no lo voy a citar ahorita, pero en el libro de Hechos, si ustedes han leído de una historia, la pueden buscar en Google si quieren después, habla de una mujer que Pablo trató de evitarla por un momento, pero esta mujer lo seguía donde él iba, y esta mujer tenía espíritu de adivinación.
Y cuando lo lee usted en el texto original en griego, dice que tenía espíritu de pitona. O sea que esta mujer no solo era como esos farsantes, como el brujo mayor que finge acertar, sino si tenía espíritu de pitona, significa que ella tenía un espíritu inmundo, un demonio, que le daba la habilidad de ella poder discernir entre las diferencias de las personas. Esto no es invento, esto está en el libro de Hechos. Y para mí es interesante porque, muchas veces vemos a bastantes brujos en la televisión y todos esos comerciales y sabemos que son falsos. Sin embargo, hay ocasiones donde sí hay personas que pueden saber del pasado de uno o le pueden hacer si uno no se cubre, digamos, con la presencia de Dios, estas personas le pueden a veces a uno tirar maleficios si uno no está cubierto con la sangre de Cristo, porque detrás de ellos hay un espíritu de pitón. Como sabemos, pitones son unas serpientes grandes. Entonces, aquí vemos que de acuerdo al Nuevo Testamento sí existe la posibilidad de que hay personas que tienen la habilidad de adivinación y de poder predecir la vida de cada persona porque están siendo manipulados por un demonio. Y entonces vemos que Pablo trata de evitar a esa mujer porque ella empieza a decir que ellos llevan el evangelio de la verdad. Obviamente los demonios sentían que obviamente la presencia de Dios estaba en Pablo, y entonces eso obviamente les molestaba a ellos porque sabían que si la mujer era liberada, entonces ya no podían tener un cuerpo. Ahora ya vamos a terminar como en unos 15 minutos para que se vayan a sus casas. Pero entonces, el punto es esto, que sí, estos demonios eran seres inteligentes. Y otro versículo es, vamos a ir a Habacuc 3:5. Para mostrarles que no solo en el Nuevo Testamento hay evidencia de que los demonios son seres inteligentes, que probablemente tenían estos dones en el pasado y que ellos los mal usaron, sino en el Antiguo Testamento, también en Habacuc 3:5, vamos a poner, este es el versículo que yo les quería leer la semana pasada, pero no lo encontré, o sea, encontré los que... vamos a ir a Habacuc 3:5. No sé si hay otra versión, pero hay una donde dice plaga. No sé, o si es en el versículo anterior, pero dice la plaga, no sé si es en el después. Pero entonces era 3:4 o 3:6, right? Pero la cosa que está en esos versículos, quiero leerles donde dice que la plaga iba, Dios iba a castigar a un pueblo, obviamente, porque no estaban haciendo lo correcto. Pero hay una parte donde dice plaga, déjenme ver si lo encuentro. ¿No está en el 4 o en el 6? Donde dice la plaga. ¿Ese parece a Habacuc? Aleluya. Thank you. Vamos a leer. ¿Qué dice el 4? Es que no me acuerdo. Con resplandor ¿Y el 6? se levantó y midió la tierra. Entonces, no, ¿y el 6? No, entonces es el 5. Pero bueno, no está, en esta versión no está. Pero en algunas versiones dice la palabra plaga. Y plaga, obviamente cuando usted lo lee en el texto original, no solo dice que iba la plaga y la mortandad a la par de Dios, sino usa el nombre de un ídolo que era muy famoso para los cananeos. Y el nombre de ese ídolo, ustedes los pueden buscar en sus propias Biblias. No aparece en su Biblia, pero digamos usted ya lo puede buscar en concordancia, en internet o algo así. No dice la palabra plaga, solo así en minúscula, sino usa la palabra Resheph. Y Resheph se escribe, si lo quieren escribir, R-E-S-H-P-H. Una vez más, R-E-S-H-E-P-H. Entonces,
aunque en nuestras versiones diga mortandad o plaga, en el texto original usa el nombre de un dios cananeo que era el dios de las plagas. ¿Y por qué le quiero decir esto? Porque, como todos sabemos, en varios versículos del Antiguo Testamento, especialmente en el libro de Deuteronomios, Dios le dice a su pueblo que no adoren ídolos, porque detrás de los ídolos, en español dice, hay demonios. Pero lo importante de notar aquí es que estos demonios no solo son, están así como inertes sin hacer nada, sino ellos tienen varias habilidades. Por ejemplo, aquí, donde dice Habacuc 3:5, donde dice plaga, ahí está. Ahí están. Entonces dice, delante de él llegan plagas terribles y detrás la fiebre abrasadora. Dios habla hoy. Entonces, hay en algunas versiones la versión correcta es plaga, porque les dije que usan en el texto original el nombre de un dios cananeo. Y entonces lo que nos estamos dando cuenta aquí es que una vez más, estos demonios no solo son como seres inanimados que están para asustarlo a uno, sino que tienen varias habilidades o tenían varios dones o varios tipos de inteligencia. Por ejemplo, la pitona, por ejemplo, el espíritu pitón, esto significa que en algún tiempo el Señor les había dado tal vez a estos seres inteligentes, a un grupo de ellos, la habilidad, por ejemplo, de profecías o algo así. O tal vez a Resheth, por ejemplo, que es la plaga. Obviamente las plagas son malas. Sin embargo, tal vez en el tiempo antes de que se volviera una maldición, tal vez este demonio tenía la habilidad, por ejemplo, de multiplicación. Como saben, hay gente que en el presente tiene habilidades de multiplicación, saben administrar sus bienes y todo eso. Entonces, todas estas habilidades que ahora los demonios los usan para el mal y que atormentan a las personas, en algún tiempo, obviamente, ellos las usaban para otras habilidades, eran dones que el Señor les había dado. Sin embargo, cuando ellos cometieron error por seguir el camino de Lucifer, entonces ellos fueron obviamente castigados y fueron probablemente castigados en el agua. Y la razón por la que se dice esto es porque cuando ustedes leen Génesis, en Génesis 1, ya lo habían leído anteriormente, cuando habla de la creación también dice que salieron aves y mencionaron que las aves no solo eran en referencia a los pajaritos que vuelan en el cielo, sino también habla de aves espirituales, lo que significa que habían ángeles que estaban encarcelados, pero también demonios que estaban encarcelados. Y los demonios obviamente siguieron encarcelados, y la razón por la que sabemos que siguieron encarcelados es porque si usted lee Job, que obviamente se escribió después de Adán y Eva, y si usted lee el Apocalipsis, nos muestra que hay todavía demonios que están encarcelados en el agua, y lo sabemos por la palabra Refaín en Job 26:5 y en Apocalipsis. Entonces, ahora sabemos que los demonios fueron un grupo de seres inteligentes que eran ministros del Señor, pero obviamente como se dejaron mal influenciar porque tuvieron un mal liderazgo por Lucifer, entonces el Señor los castigó en agua. Sin embargo, ya para la época de Adán y Eva, como sabemos, Satanás quería obviamente tomar control de la humanidad. Y entonces, por esa razón, es que es probable que obviamente Lucifer, así como iba cuando quería tentar a Job, es obviamente probable que durante la época de Adán y Eva, él haya obviamente hecho sus viajecitos para el cielo y que él fue el que mal influenció al grupo de los vigilantes para obviamente meterse con los seres humanos. Y la razón por la que sabemos esto es porque cuando los ángeles cayeron, el segundo grupo de ángeles cayeron, los vigilantes, sabemos que tuvieron
hijos con los seres humanos, y sabemos que esos hijos, esos gigantes que nacieron son demonios, porque, como sabemos, en el Nuevo Testamento se les llama espíritus inmundos. Ahora, la razón por la que se les llama espíritus inmundos a los demonios es porque, obviamente, lo que pasó es, no puedo decir la palabra, obviamente, porque estamos en línea y hay gente que es menores acá, pero prácticamente, obviamente, hagan cuenta que los ángeles es una especie y los seres humanos son otra especie. Entonces, cuando ellos tuvieron una aventura, entonces ellos obviamente dieron nacimiento a una tercera especie que obviamente no eran ni humanos ni ángeles. Entonces era una mezcla entre especies, por lo tanto eso es abominación según el libro de Levíticos, y es por esa razón que en el Nuevo Testamento, como les digo, esto no es invento del presente o el invento del siglo XX, sino esto es algo en la cultura en que Jesús nació. Obviamente ellos sabían de esta cultura. Entonces se les llama por eso a los espíritus de los gigantes espíritus inmundos, porque fueron engendrados entre dos especies diferentes, que son los ángeles y entre los ángeles y los seres humanos. Una vez más, es por esa razón que a los demonios en el Nuevo Testamento se les llama espíritus inmundos, porque son el nacimiento de una abominación. Entonces, como es una abominación, es como una inmundicia, obviamente, desde el punto de vista bíblico, y es por eso que una vez más en el Nuevo Testamento a los demonios se les llama espíritus inmundos. Y la razón por la que les digo que esto no es un invento moderno es porque indirectamente Jesús, aunque no habla mucho sobre este tema, nos tira varias indirectas que es en lo que ellos creían. Y la razón por la que les digo esto es porque en el Nuevo Testamento Jesús dice que el día o sea, cuando sea la venida del Señor, será como en los días de Noé. Y si yo le pregunto a ustedes cómo eran los días de Noé, mucha gente tiene una versión diferente de lo que eran los días de Noé. En lo que todos están de acuerdo es que había mucha maldad. Pero después, si le pregunto a algunas personas cómo eran los días de Noé, algunos van a decir tal vez que había persecución, pero no había persecución, porque todos ahí eran malos, el único recto era Noé, o sea que no había persecución. Y entonces, lo único que sí es famoso de los días de Noé es que en la época de Noé habían gigantes. Y la razón por la que les digo esto es porque ya para la época del Nuevo Testamento, habían ya varios libros que salieron, libros apócrifos, pero obviamente que eran populares durante la época de Jesús. Y entonces se llaman los libros del Segundo Templo. Y estos libros apócrifos, todos hablan que durante la época de Noé habían gigantes, y que estos gigantes eran, obviamente lo que leímos en Génesis 6:4, eran el producto o eran las crías de los ángeles caídos, o sea, los vigilantes con los seres humanos. Entonces, ahora usted ya sabe, si alguien le pregunta por qué eran famosos los días de Noé, usted sabe que en la época de Jesús, los días de Noé eran famosos porque habían demonios habitando con humanos en la tierra, habían gigantes, muchos gigantes, y sabemos que esto tiene lógica, porque si ustedes pues van a Génesis 14:5, que fue el que leímos la semana pasada, también nos damos cuenta que incluso para la época de Abraham todavía habían bastantes gigantes, al punto de que los reyes tenían prácticamente que matar a estos gigantes porque estaban quitando los territorios de los humanos. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque si bien para nosotros los días de Noé, mucha gente, una vez más, si usted le pregunta a cualquier persona por qué son famosos o por qué eran conocidos los días de Noé, le dicen porque había mucha maldad. O sea, sí es cierto, pero recuérdense que en la época de Jesús, los días de Noé eran reconocidos porque había muchos gigantes.
Entonces, ¿qué nos está diciendo la Biblia? Que durante los últimos días existe una posibilidad de que una vez más, o sea, cuando sea todo eso de la segunda venida del Señor y todo eso y la tribulación, una vez más en esta tierra vuelvan a haber demonios de una forma física. Y para mostrarle esto de un punto de vista bíblico, que no solo una hipótesis, sino que hay evidencia bíblica, muchos saben que en el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis, habla de la caída de la Gran Babilonia y dice que esa Gran Babilonia va a ser una guarida de demonios, lo que confirma que durante la venida del Señor, que va a ser como los días de Noé, vamos a ver la manifestación de demonios. Y pues aunque no sabemos cómo exactamente, yo personal pienso que va a ser tal vez a través de inteligencia artificial. Como sabemos, la inteligencia artificial por el momento aún no tiene la capacidad de pensar, o sea, de estos robots generar sus propios pensamientos. Sin embargo, como ustedes saben, las personas que trabajan en inteligencia artificial, ellos saben que un día van a tener la capacidad de crear robots que puedan tener sus sentimientos y pensamientos propios. Entonces, si ya estos robots tienen esa capacidad, entonces tiene lógica que como ya son casi como seres vivientes, entonces tienen la capacidad de que los demonios puedan entrar dentro de estos robots de inteligencia artificial y puedan gobernar. Y muchos de ustedes van a decir, oh, parece ciencia ficción, o de plano está uno exagerando. Sin embargo, si ustedes ven las noticias, han habido convenciones en Europa donde los robots aún, a pesar que aún no tienen sentimientos, estas convenciones de las Naciones Unidas invitan, no sé por qué, pero invitan a robots a participar en esas conversaciones. Entonces, sí existe una posibilidad que en el futuro estos robots tengan la capacidad de ser un cuerpo viable para los demonios. Y la razón por la que le quiero mencionar esto es porque otra cosa que es famosa, o sea, en la cultura cristiana, una vez más, no es un invento del presente, sino es algo que la cristiandad ha sabido por años, es que los demonios necesitan o tienen la necesidad de habitar en un cuerpo. Y la razón por la que sabemos esto es porque cuando leemos la historia del Gadareno, vemos que los demonios piden poder habitar en un cuerpo cuando le dicen no nos mandes al abismo. Y entonces le dice a Jesús que quieren que haga con ustedes, porque obviamente Jesús se viene a dar salvación, no los iba a mandar a otro ser humano, porque obviamente Jesús nunca haría eso. Y entonces los demonios dicen, aún no es nuestro tiempo. ¿Qué dice, bueno? Los cerros, ¿verdad? Iba a ser los cerdos, pero el punto es que le piden que los mande a los cerdos. ¿Por qué? Porque ellos tienen la necesidad de habitar un cuerpo. Entonces, ya con todos estos puntos de evidencia, ya para terminar, porque ya son las 8:32, ya para terminar nos damos cuenta de tres cosas. Una que mencionamos la semana pasada es que los demonios, obviamente en algún tiempo fueron un grupo de seres inteligentes, porque de hecho la palabra demonio significa como alguien inteligente. Y en el Antiguo Testamento, aunque, bueno, en nuestras versiones sí, pero en el Antiguo Testamento, en el texto hebreo no aparece la palabra demonio, aparece la palabra shedim. Y en estos libros de Deuteronomio, que obviamente está en su Biblia, cada vez que usted lee demonio, dice la palabra shedim en hebreo, y dicen que no, Dios le dice a su pueblo que no adoren a los ídolos, porque detrás de esos ídolos hay shedines. Y los shedines, de acuerdo a las culturas cananeas y las culturas de Mesopotamia, eran seres inteligentes o seres de habilidades que daban como supuestamente sabiduría o conocimiento a la gente. Por lo tanto, sabemos
una vez más que los demonios en algún tiempo eran seres inteligentes, por lo mismo de la palabra demonio y también por la palabra Shedim. Sin embargo, después número 2, sabemos que ellos fueron castigados por dejarse mal influenciar por el mar y probablemente fueron castigados con agua y permanecieron en el agua, impresionados en el agua por mucho tiempo. Número 3, sabemos que hay muchos de ellos que aún están sujetos o atrapados en las aguas, porque es lo que aparece en el libro de Job y también en el libro del Apocalipsis. Sin embargo, número 4, sabemos que muchos de ellos fueron por un rato liberados de las aguas y se les dieron cuerpos de gigantes. Entonces esa fue la razón por la que Satanás influenció a los vigilantes a meterse con los humanos, para así dar cuerpo a los cuerpos de gigantes y darles como un cuerpo temporal a estos demonios, para que así pudieran influenciar a los humanos en la tierra durante la época de Adán y Eva. Eso es lo que... Entonces estos demonios fueron primero castigados en el agua, pero algunos de ellos son liberados temporalmente y habitan en los cuerpos de los gigantes. Sin embargo, obviamente los humanos mataban a los gigantes. Sabemos en el caso de David, por ejemplo, que mató a Goliat, que era un Nefilín, y que también era Refaín, o sea, el Goliat. Y entonces estos demonios obviamente necesitan ahora, empiezan a poseer a los seres humanos, porque como los israelitas y también los otros grupos cananeos están matando a los gigantes, entonces ya no tienen un cuerpo para estar acá, y es por esa razón que por el mismo miedo a volver a ser castigados al agua, a ser llevados a las aguas abismales, es que empiezan a poseer a los seres humanos. Y después sabemos que tienen necesidad de un cuerpo, por lo mismo que dijimos que como se deshacieron, o sea, del cuerpo de los gigantes. Y sabemos que para la época final, o sea, en la época ya cuando va a ser la venida del Señor, de acuerdo al Nuevo Testamento, es muy probable de que estos demonios, así como estaban de una forma física con cuerpo de gigantes, vuelvan a tener un cuerpo físico, tal vez a través de la inteligencia artificial. Y hay varios textos, obviamente no los vamos a mencionar ahorita por el tiempo porque ya terminamos, pero o sea que sí tiran indirectas cuando habla de la bestia, de que estén hablando de inteligencia artificial. Y también sabemos que van a estar en la tierra, porque sabemos que cuando Dios destruye la Gran Babilonia, una ciudad que algunos piensan que es Estados Unidos, otros piensan que son otra ciudad, pero sabemos que cuando esa Babilonia sea destruida, la Biblia claramente dice que será una guarida de demonios. Y entonces vamos a terminar con esto, pero la razón por la que mencionamos esto es porque si un día hablamos del milenio, ya sabemos que va a haber un milenio físico. Hay varias ciudades que aparecen en el Antiguo Testamento que de alguna forma espiritual aparecen en el milenio, que son por ejemplo la ciudad de Moab, creo que Asiria, y también los descendientes de Saúl, que a pesar de haber cometido obviamente sus pecados, estas ciudades todavía aparecen en el milenio, que es algo que vamos a ver después. Pero estas tres ciudades son conocidas por haber matado gigantes o por haber peleado contra demonios. Y terminamos y vamos a ver qué colaboración.